Bueno, bienvenidos a un episodio más de El Rincón Llanero, nuestro primer episodio. Hoy desde la finca agroturística La Pradera. La Pradera, a mí se me olvida. Está ubicada de Villavo para Casillas a 500 metros Antes del peaje. Y de Casillas a Villavo 500 metros después del peaje a la izquierda. Espectacular, tienen unas instalaciones divinas, buenas habitaciones, no sé Hay si para de hacer de pronto... todo, Sí, asados, para acampar, tienen una piscina natural, o sea, de agua natural. muy Es buena, divina. de hecho, o sea, la piscina es artificial, pero es de agua natural. Y nosotros ya la estuvimos probando, la certificamos 100%. Sí. Igual vamos a dejar la ubicación y como algunos videitos y tomas de la finca. Igual también está en nuestras redes sociales para que la puedan ver, venir a visitar. Entonces, pues digamos que entrando en materia, Mari, ¡Ay! bienvenida al Rincón. Al rinconcito. El El rinconcito rinconcito se fue de viaje. El rinconcito, Sí. no es el spot. Este no es el spot oficial. Para este primer episodio quisimos tener algo un poco más de la región, más natural, más de... No, y que aprovechamos que estábamos con un descansito y la verdad es que las tomas acá salen muy chéveres. Entonces, este primer episodio es como para darles un contexto de lo que es el proyecto, de lo que es y lo que sea el Rincón Llanero. Y nada, para hablar un poco de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de cómo coincidimos para iniciar este proyecto y cómo podemos aportar a la comunidad y a la cultura llanera. Efectivamente. Nosotros nos conocimos en un contexto cultural, bailando. Ya ahorita les vamos a contar un poco sobre nosotros. Y ya habíamos compartido muchas experiencias. Yo obviamente tengo una muy distinta a la de él. Y para mí ha representado otra cosa. ¿Por qué no empezamos por ahí? Por el génesis. Sí, deberíamos empezar desde el principio. ¿Cómo llegas tú a la música? Bueno, yo soy hija de rolos. Hija de rolos enamorados del llano que se vinieron apenas se graduaron de la universidad a Villavicencio y después se fueron a Albichada. Y allí nació esta belleza. Nací en Frontera. Encantadora. Nací en Frontera y nada, ahí mi papá ya sabía tocar arpa, cuatro, maracas, tenía todos los instrumentos en la casa y desde chiquitos nos dijo, bueno, un instrumento, un deporte, o sea, todo meticulosamente. Todo un plan de crecimiento personal. Sí, lectura, todo, entonces... Digamos que eso aporta mucho al crecimiento personal. Y no sé si ahorita sigue estando este proyecto de incluir una materia en la educación llamada música. Allá se llamaba música, no sé, creo que en el colegio también, en Tejanías también, ¿no? No, mira que no, allá nunca existió como tal. Pero me pareció súper raro. ¿Un qué? Un programa de formación no, externos pero en las materias, o sea, en tus materias del O sea, colegio. en el colegio no. ¿En serio? Hubo un tiempo que hubo, pero solamente enseñaban como flauta dulce, algunas percusiones muy sencillas, pero como tal de música, folclore, cosas así, no, ese nunca se vio. Raro porque en nuestro colegio había una materia que se llamaba música y un día a la semana, creo que eran 2, no me acuerdo, iban los profesores con todos los instrumentos de la Casa de la Cultura a enseñar a los niños de allá. Entonces a mí me llamó la atención la bandola y yo, me parece linda y me parecía raro que la gente no se metiera a tocar bandola y que eran solo niños. Entonces yo dije, no, yo me voy a meter. O sea, tú querías hacer la diferencia. Sí, tener la presencia femenina. Chiquita. Sí, entonces, sí, ahí empecé con la bandola y me enamoré de la bandola y me quedé con la bandola. El tema es que fui muy indisciplinada, porque entonces saltaba de la bandola, luego a la arpa, luego al baile. O sea, tú eres de todito. Sí, no, pero entonces nunca logré definir nada, ni una educación especial de un solo instrumento, como te pasó a ti, que tuviste la ventaja de dedicarte mucho tiempo a un solo instrumento. En cambio yo no, me quedé con la bandola, pero era muy intermitente. Entonces como también tenía un deporte, entonces a veces lo dejaba por el... fui muy indisciplinada. Ok, bueno, pero el llegar a la música, o sea, tú llegaste a la música por tu papá. Sí, y bueno, yo me acuerdo tu que familia en general. Sí, mi mamá cantaba,
Y en las reuniones familiares, navidades, mi papá era el que tocaba el cuatro y mi mamá era la que cantaba o viceversa, entonces siempre me crié como con esa cultura En llanera, ese pero era, contexto. sí, pero era mucho más como, sí, sencillo, criollo, no era como una, una educación como muy exigente de rendimiento, de que tú supieras tocar perfectamente, no, siempre fue muy relajado. De pronto porque ellos eran rolos y uno tocaba una canción y ya se emocionaban, entonces uno se Claro, quedaba claro. tocando una canción. Tocaba la misma canción. Sí, 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 literal. A mí me pasó mucho tiempo eso. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuando estaba aprendiendo a tocar arpa, Bueno, ¿tú cómo llegas a la música? yo llego a la música. Uy, eso es re chistoso porque yo vengo de una familia que no son músicos. O sea, en mi familia, pues digamos que en su momento mi mamá, o bueno, mi abuela, porque me crié con mi abuela, se dedicó a la. Tocaba guitarra. Y mi Ujú. abuelo también. Tocaban guitarra los dos. Pero yo en mi vida nunca he visto a mi mamá tocar. O sea, Hay una el guitarrita en tu decir, casa, ¿no? sí, el decir es que tocaban guitarra, pero Pero nunca, nunca los viste, nunca ok. los vi tocar. Entonces, yo llego a la música porque, bueno, siempre me ha llamado la atención. De hecho, el folclore llanero me gusta mucho. Entonces yo miraba tocar y miraba, pero siempre de lejitos. O sea, nunca me hacía partícipe. Ujú, ok. Y un día fueron, llegaron al colegio pues invitando que los que quisieran ir. Ah, pero chévere. Sí, o sea, ellos hacían como unas convocatorias abiertas allá ¿en qué? En el colegio y era más que todo ¿Eres de? enfocado a lejanías meta, lejaniense. Y, y bueno, en ese entonces había una muchacha que me gustaba y ella iba El a... amor, el amor. Ella sí era, o sea, sí estaba ¿Músico activamente, o era bailadora? músico y bailador, Ah, ok, chévere. bailadora. Tocaba arpa y bailaba también. Entonces, no, yo pues me voy a meter a ver si la conquisto. Ok. Y fui a mi primer clase. ¿Qué edad Y la, tenías? no, yo tenía poquito, tenía como 12 años. Estaba como Ya ahí entrando al estaba bachillerato. vivo. Entonces, eh, no, entré y la verdad fui y yo creo que no conquisté a la muchacha, Ay, pero eso te iba me a preguntar. conquistó, ¿Lograste me conquistó conquistarla? más el instrumento porque cuando me di cuenta yo ya tocaba más que ella. Ay, ve. Ah, Entonces, chévere. y empecé como arpista. Yo tuve, creo que unos 7 años como arpista. Y en competencias y Sí, sí, festivales y alcancé todo. a ir a festivales, a concursar algunas. Nunca grabé, eso sí, pero sí participé en diferentes festivales, acompañé a diferentes compañeros. Entonces, ese fue un instrumento chévere y que es un instrumento retadorcito, el tema No, de y la que lo chévere es paciencia. que todavía lo mantienes, o sea. Sí, 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 de vez en cuando por ahí me echo mis arpazos. ¿Y después te quedaste en el arpa o...? No, no, no. Es que el arpa para mí siempre ha tenido como, bueno, yo digo que no es el instrumento para mí porque no le encuentro como la versatilidad, aunque hay personas que eso la hacen demasiado versátil y más ahora que existe este tema de los levels y todo este tipo Ujú. de actualizaciones que le han hecho al instrumento. Sí tienen la forma. Entonces hay muchas formas, muchos sonidos, pero hay gente que se ha dedicado a estudiar ese instrumento de una Ujú. manera Sí, que son grandiosa. disciplinados y se dedican a eso, sí. Sí, en cambio en mi caso no pasó así. Yo migré al 4. De hecho, el 4 me parece un instrumento genial. Sí, uno puede tocar de todo, es un instrumento cromático. Eh, la cantidad de ritmos y que todo suena bien en él por el tema de que es como una guitarra con la ausencia de bajos. O sea, Ok. en ese sentido es muy versátil. Entonces, eh, siempre me ha llamado mucho la atención. Y una cosa que sí, yo creo que todos los arpistas están de acuerdo conmigo es el tema de que cargar ese aparato El gigantesco transporte, a sí. un lado y para el No, otro es muy pesado. no, y que no es algo que tú puedas llevar en una moto, en Sí, un hay carro gente que lo chiquito. hace. En la moto, Sí, se cuelgan con un estuche que tenga de colgar y se la ponen aquí uy, al lado y no. frun en su moto, pero es arriesgado. Uy, no, claro, y es súper peligroso, inestable y todo, ¿no? Sí, sí, entonces pues no sé si tú nos quieres mostrar qué fue el primer ejercicio o la primera Los voy a decepcionar interpretación. porque no me acuerdo mucho.
Bueno, sí. O interprétanos algo tú. Ay, lo primero que aprendí, no me acuerdo. Ese es tu primer ejercicio. Es lo único que me acuerdo. Re bien. Yo, bueno, digamos que no tengo una formación como tal tocando cuatro. De hecho, soy muy empírico. Aprendí solo. Bueno, eso es una ventaja. O sea, por lo menos yo soy empírica, o sea, mi profesor no nos enseñaba el tema de entender la música o cosas así, sino era más, usted véame y repita lo que yo estoy haciendo. Entonces, como que por eso para mí fue tan difícil comprender la música llanera, y fue a partir de que llegué a Villavicencio que la empecé a entender, a escuchar más, porque yo no la entendía. O sea, yo literalmente, y de hecho Jen y los que me conocen de la universidad y eso saben que para mí fue horrible acoplarme, porque entonces yo me aceleraba en unas partes y entonces en otras partes era súper lenta. Súper traumada con el metrónomo. Ay, Su no, peor horrible. enemigo actualmente es el metrónomo. Y los que me han enseñado cositas siempre me han dicho, el metrónomo tiene que ser su mejor amigo, y yo no puedo. Pero para mí ha sido muy frustrante, porque además yo la dejé por estudiar, dejé la bandola por estudiar. O sea, nunca he sido disciplinada con la bandola, la verdad. Nunca me he puesto me voy a dedicar a entenderla, a escucharla. No. Soy un terrible ejemplo. Cuéntanos tú, ¿qué aprendiste? Pues digamos que en mi caso, no, lo primero que llegué a acompañar, porque pues digamos que yo este instrumento siempre lo he enfocado al acompañamiento, fue un gabán. De hecho, hay una anécdota muy chistosa. Ese también es un gabán, lo que yo toqué. Sí, Sí, hay una anécdota un creo. poco chistosa de cuando yo llegué, o bueno, hace mucho tiempo un músico con el que trabajo actualmente me dijo que yo al comienzo tocaba todo como un gabán. ¿En serio? Sí. ¿Te quedaste con lo que aprendiste Sí, por sí. primera vez? Ah, con lo que acompañaste. No, es por el tema de que digamos que los gabanes son, digamos que uno de los ritmos más sencillos para uno aprender. Ok. Entonces, ellos decían que todavía en ese entonces no tenía la habilidad La destreza, sí, claro. o la destreza para acompañar correctamente Ujú. algunos ¿Y cómo? temas. ¿Cómo es? No, un gabán es muy sencillo. Su estructura es de quinta y tónica, dos por dos compases de cada uno, en tres cuartos. Por ejemplo, esto no lo entiendo. Eso es un gabán. ¿Y todo lo tocabas así? Según yo, no. Pero la gente sí lo veía. No, y es que justamente eso es lo que nosotros pretendemos con este proyecto, es a partir de la experiencia, de mi experiencia, del otro, de la subjetividad del otro y de lo que él ha aprendido y cómo lo ha aprendido, pues termina también aportando a la cultura. O sea, no es algo totalmente externo, y no porque sabe poco entonces no sirve. Por el contrario, Sí, creo que obvio. eso es Ajá. significativo. Y eso es lo que queremos como destacar con este proyecto. Sí, también hay que dignificar, ¿no? Que no todos nacimos así. No, y que no todo el mundo tiene la Ajá, misma facilidad. exacto, no todo el mundo tiene, digamos que el virtuosismo para tomar un instrumento y hacerlo propio. Sí, sí. No, y que yo creo que influye mucho es la educación. Por ejemplo, hay obviamente músicos y niños músicos que vienen de una familia con tremendas habilidades, entonces Sí, sí. obviamente eso facilita el Eso es un tema aprendizaje. muy bueno, ¿no? No, y que psicológicamente está comprobado. El niño, si escucha música cuando la mamá está embarazada, el niño se puede quedar con eso mucho tiempo y puede nacer con ese gusto, sí, hasta con destrezas que él con disciplina las puede desarrollar Ok, mucho más. y si al niño, digamos, por decirlo así, viene, digamos, el niño va a nacer de una familia de músicos y se le tocan, o bueno, tiene acercamientos la mamá Desde con muy los chiquito, instrumentos. si está desde la gestación, eso en
en psicología hay un proceso para entenderlo y es que el niño va adquiriendo y tomando una relación con eso que escucha y con eso que siente su mamá. Si su mamá se emociona con la música llanera, bueno, con cualquier tipo de música, pero en este caso estamos hablando de la música llanera, pues obviamente el niño va, esto es algo agradable, él como que adopta esas sensaciones, entonces va tomando el Ok, gusto. Nos buenísimo. desviamos un poquito, pero Pero bueno, pues a eso estamos fue aprendiendo que, algo nuevo. sí, sí, no vamos a dejar eso, es un buen aprendizaje. Sí, no, y que eso también como permite a las nuevas generaciones esa conexión, ese acercamiento con la cultura llanera, con la tradición, eh, sí, como que no se vaya perdiendo esos... Ok, ¿y qué tal? Sí, interpretemos algo, ¿no? Una paloma, puede ser, Ah, para bueno, un gabán, puede dale. ser un gabán en menor. Buenísimo. No la toqué completa porque si no acá... O sea, sí, sí la toqué completa, solo que no hice más círculos. Eso es otra cosa que yo no entendía de la música llanera y eso de los círculos y de... eh, Pues digamos que hay muchos conceptos que son, sí, hay muchos conceptos que yo no... O sea, que sí, yo no pues sabía y que digamos yo que no tú, entendía y tú que no yo, ¿what? habías manejado, ajá. Obvio, obvio, y a mí no me enseñaron eso. Sí, y Bueno, es más que no me que enseñaron, de pronto porque yo no hay estuve... cosas en la música que es para lo que los profesores a uno no lo preparan. O Claro, sea, el claro. enfrentarse a la industria musical es un poco complejo porque pues digamos que no hay un manual o algo que lo prepare a uno para llegar a ese tipo de espacios. Sí, es verdad, es verdad. No, y que uno con disciplina, uno obviamente va a adoptar o a aprender como nuevas habilidades, sí, o potencializar otras. Sí, Eso sí, sí. también hace parte de... Entonces digamos, por lo menos de primerazo a uno le parece algo espectacular, es ir a participar en algún festival. Claro, por ejemplo, esa es una de las experiencias que yo no tengo, o sea, que yo, si acaso participé como a mis 12 años, no, por ahí unos 15, no, tampoco 15 menos. Sí, por ahí unos 12 participé. Obviamente no gané nada, pero para mí fue algo traumático, yo no... El enfrentarse a ese tipo de públicos es complejo, ¿no? Más cuando uno está iniciando. Yo me Sí, acuerdo que empecé y la primera presentación que tuve en Lejanías hay una cuestión que se llama el Día del Campesino. Y sí, allá, digamos que aprovechan ese tipo de fiestas para mostrar los procesos de la Casa de la ajá. Cultura, que No, y es, las yo soy clausuras y formado eso. de Casa de la Cultura. Sí, sí, sí. Entonces, estaban en este evento y yo me subo a tocar Carmentea, el primer tema que me aprendí. Ujú. Duré como un mes, En arpa. no, ¿En cuatro? tocando ese mismo tema porque no me sabía más. Pero en arpa, o sea... Sí, con el Ah, ok, arpa. ok. Y me subí, yo me subí y se me olvidó. O Ay, sea, no me no, acuerdo es que los de nervios nada. es una cosa redensa y que el mejor artista, el más destacado, siempre va a sentir nervios. Eso es Sí, algo... sí, todo mundo es... De hecho, hay una sensación que le genera a uno el estar, digamos, en tarima o estar en ese tipo de Sí, espacios. Creo que es por lo que uno hace, digamos que está en este se cuento. dedica a eso. Sí, porque yo digo que el día que llegue o uno no sienta como esa sensación antes de subirse a la tarima, no, ya no está para esto. No, claro, y más allá de la emoción, o sea, uno tiene que sí o sí sentir nervios y todo porque es enfrentarte a un público distinto, es enfrentarte inclusive con competencia, te van a Ujú. juzgar, sí, te van a criticar, es algo normal, o sea, Y el competir es muy, muy complejo. Uy, el competir también
Pues digamos que yo no tengo la super experiencia en concursos porque Pero de hecho a los sí. que he ido ha sido muy pocos, pero uy, yo eso sí, digamos que musicalmente siempre hay como este recelo entre grupos, ¿no? Sí, sí, Y sí. esta, Y yo creo que hoy en día eso se ve mucho, esta, ¿no? pues digamos que, bueno, Antes antes no era tan era, marcado. sí, antes no era, antes era como una competencia muy sana, antes era Sí, muy chévere y sí. era un gremio muy unido, pero ahora ya llega el tema de las envidias, no sé, o sea, como que No, todo sí, eso se ha tomado como no, en apartar al otro. sí, exacto, y en que yo soy mejor que el otro, y entonces el otro no puede aprender y lo miro por debajo del hombro porque no Sí, sí, sabe lo porque que no yo llega. sé. Uy, eso me parece súper humillante. Y lo dice una persona que obviamente no tiene muchas destrezas porque no ha sido disciplinada y no se ha dedicado a esto. Pero por ejemplo, yo con el baile o cosas así, ay no, para mí era horrible. Y como yo no estaba a eso, pues yo me salía. Entonces no me gustaba ese señalamiento, sí que lo excluyan a uno, ay, me parece horrible. Y hoy en día se ve muchísimo, muchísimo, y que yo siento que es el problema de la educación también. De Ujú. que se educa, no, usted es el mejor, es el grupo que siempre gana, entonces usted se queda con esa Pues, visión de que pues es digamos ganador, que o sea, el educar con una mentalidad de ganador yo siento que no está mal. pero hay Digamos límites. que lo que está mal es por debajear a los demás. Sí, 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 por eso te digo, o sea, está bien educar uno sí, como con autoestima y demás, pero ya como que raspa con los límites Ok, de entonces yo me creo superior a los demás y yo soy mejor que los demás. Entonces también ahí va otro tema y es, sí, como las generaciones en un mismo, por ejemplo, en un mismo grupo. Entonces tú tienes que estar a la medida o si no, te sacan. Entonces como sí, eso sí es verdad. entiendo esa educación, No, pero y que digamos que los grupos también, y más los de competencia, que se enfocan en tener sus mejores elementos, sí, por decirlo así. no y que, Entonces, siempre, o bueno, nunca falta el que se va quedando, el que se sí, empieza a obvio. sentirse menos. Y una O el que vez, se sale porque ya se mamó, o sea, ajá, una vez estuve en un festival y había un personaje que, bueno, sí, había un grupo que siempre llegaba con esos buses llenos de niños. Y ese señor una vez hablando, porque uno siempre, digamos que cuando aprovecha para viajar, viaja con sí, el grupo chiquito, que sí. van a participar. Ah, ok, ok. Y sus, bueno, pues uno siempre hace una preselección en caso de que tenga muchos niños y saca los mejores para ese tipo de concursos. Ok. Pero este señor llevaba a todo mundo. ¿En serio? Sí, eso era, o sea, Pues uno. siento que también es una experiencia que se puede Y él, vivir de él, distintas él nos formas. decía una vez así, cuando ya yo dejé de dedicarme a los concursos y empecé como a la este tema, él me decía como, es que usted puede que no tenga un buen bailador en ese momento, pero qué tal ese pelado sea un genio para planimetrías o, Mm, o sea claro, un claro. genio para tal cosa. Claro, como aprovechar las O habilidades de sea, cada sí, uno, o sea, sí. puede que él no tenga la destreza para unas cosas, pero en otras se puede desempeñar Mira mejor. que esa educación está mucho mejor, de todos tienen que ser perfectos, todos tienen que ser iguales, todos tienen que aprender lo mismo, a potencializar como por ejemplo esas otras habilidades que uno diga, bueno, no todos la pueden tener, pero este puede aportar de esta otra forma. Entonces, Ajá, qué chévere. entonces como que en ese grupo, o sea, uno llegaba y uno veía muestras de ellas y eran divinas. Mm. Porque cada persona tenía, pues digamos que no todos los eran o no todos estaban en escena tal vez, pero todos tenían Daban como su una granito, sí, función claro. muy buena y la verdad eso es algo que se le puede resaltar. O sea, Sí, sí, sí sí. es un formador. Sí, es que yo siento que la formación, sobre todo en este tema y hablando ya de la cultura y de la tradición llanera, es educar más allá del perfeccionismo y de que uno tiene que saberlo todo y uno tiene que hacerlo perfectamente. Em, es una educación integral, es educar seres humanos, educar sobre todo niños y personas que sepan de dónde vienen y qué es lo que representa eso que están eh, o eso que están haciendo, ¿sí? Entonces siento que la educación hoy en día está como mal enfocada por eso mismo. Pues qué lindo sería que pues se le rescatara a todos los niños y a todos los jóvenes que se dedican a aprender distintas habilidades, es que pues ellos pueden aportar desde su individualidad y desde lo que ellos sepan hacer. Entonces sí es importante como resaltar eso también. Ya saben, formadores. Avíspesen Tomen porque nota. vea, como que les vamos a quitar el puesto.
No, bueno, cuéntame tú a qué te dedicas hoy en día. Estudiante y oficinista, pues digamos que porque no tengo un cargo de mi profesión como tal, Ujú. sino que eh, hago diferentes funciones en una empresa Ok. y a la vez estudio contaduría pública. Bueno, ¿y qué más haces? Y también trabajo con la música, de hecho, y yo creo que es una de las actividades que más disfruto, el trabajar los fines de semana con la música. Y para mí eso es un liberador de carga emocional Claro, porque es tu pasión, o sea, es... demasiado grande. O sea, yo aprovecho todo eso y ahí suelto lo malo que me pasó en toda la semana. No, y que yo entiendo que es algo de lo que a uno le gustaría dedicarse, pero obviamente pues no da para tú vivir Sí, de eso, o sea, o a menos de que tú seas reconocido por todo el mundo o que seas músico de algún cantante súper famoso que pueda y te dé la oportunidad de vivir de eso, pero los que no, pues tienen que sí, claro. Y ahí rebuscársela y va un factor que es el tema de que si digamos que uno quiere llegar a vivir de esto, tiene que dedicarse cien por cien por ciento a ciento esto. claro. Pero entonces a la vez tienes que Pero dedicarle no, tiempo o a... sea, hay muchas inseguridades. Bueno, hay personas que no lo hacen, ¿no? Hay personas que lograron alcanzar como su equilibrio Sí, entre ambos. entre las dos actividades, digamos que tienen una vida laboral activa Sí, ahí es y la a su vez profesión y la tienen pasión. la música, sí. Pero digamos que en mi caso ha sido un poco complejo encontrar este equilibrio Claro, entre esas, más por las cargas laborales del uno y la demanda de la otra. claro, claro. No, y que, por ejemplo, pasa que te llaman, no, para tal festival 3 días y tú, Sí, y yo como, no puedo porque tengo que trabajar. no me dan permiso. Ay, sí, qué horror. Pero bueno, eso también, digamos que te da otra perspectiva y otro, sí, Y, como otro aporte a esto. y en tu caso, Pues yo no soy músico. Pues yo digo que no soy músico, que soy cuasi músico porque pues sigo aprendiendo y como dije, soy extremadamente indisciplinada debido a que pues mi vocación va hacia el otro lado. Yo soy estudiante de décimo semestre ya, ¿no? Décimo semestre de psicología. ya estamos a un pelín. Cuando se gradúe hacemos un parrando y los invitamos. Literal. Entonces, mi vocación va más hacia ese lado, pero siempre he querido como complementar ambas pasiones, la psicología y la música llanera y la cultura llanera. Y de eso también nace este proyecto, ¿no? Sí, de hecho, eso es uno de los puntos más importantes del proyecto, ¿no? Digamos que la idea es poder tomar todas esas experiencias y todas estas anécdotas y darles un contexto un poco Sí, un más, significado. ajá, significativo para nosotros. No, y Entonces, para todos, o sea, para la audiencia también esto es como de, sobre todo hablando ya de lo que hemos venido mencionando, es el tema de, inclusive este tema de la autoestima, de como bailador, como músico, que se termina hoy en día perdiendo, o sea, entonces uno se siente menos y estos espacios abren también una oportunidad para aquellos que no se sienten escuchados, comprendidos y justamente pues vamos a ir haciendo como encuestas en nuestras páginas para ver a quién les gustaría ver, de qué les gustaría hablar sobre todo, porque nuestra intención es darle voz y voto a usted, músico, músico, historiador, bailador, bailador. artista. Hoy nos hicieron un comentario, un conocido mío, ¿Qué, que qué, qué? digamos que fue folclorista Ok, en su momento, pero ahora hace otro tipo de actividad, ajá, digamos que no relacionada con el folclore llanero. ok, ok. Y él nos comentaba como y para las personas que aportan cultura desde otro tipo de, Sí, de género puede ser sí, como pues de, digamos que actividad. claro, o de, sí, ¿cómo se llama eso? Representación artística o algo así Sí, como... entonces también la idea no es, pues obviamente digamos que este es el Rincón Llanero porque nosotros estamos en un contexto muy llanero y es digamos que el mundo en Nuestro el que nos foco, movemos, sí, sí. pero, claro, Pero pues claro. digamos que también se puede generar ese tipo de espacios para personas que no se dedican al folclore llanero, pero que a su vez hacen aportes significativos a la No, y que cultura. se dedican al arte comprendido de todas sus formas, ¿no? Entonces, sí que chévere, yo vi el comentario también y me pareció como, ok,
Pero sí, nosotros también pretendemos como darle voz y voto también a esas personas que no se sienten escuchadas en su arte y que si en alguna oportunidad se nos presenta invitar a alguien de otro Claro. género, de otra, sí, de otro tipo de expresión artística, pues obviamente es totalmente Sí, bienvenido. y digamos que algo más es también, como tú lo dices, darle voz a, digamos que aparte de talentos que están surgiendo, no solo a estas personas que ya tienen un reconocimiento. Sí, sí, Digamos sí. que muchas veces un- la gente reconoce al cantante, pero nunca reconoce Al músico. a los actores que están detrás de él haciendo que su actividad sea posible. Sí, 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 total. No, y que lo acompañan y que de alguna manera le salvan una Ajá, que otra exacto. Entonces, presentación, sí, como sí, es que verdad. todo ese tipo de cosas que pasan en tarima que la gente no se da cuenta que pasa, pero realmente no es solo el cantante, hay muchas personas, todo un equipo detrás. Es más, hay Claro, hay un personas que ni trasfondo. siquiera se suben a la tarima, pero que están ahí dándola Lidiando y toda para, pendiente, sí, ajá, sí, sí, total. para que todo salga correctamente. Entonces, pues digamos que eso era lo que les queríamos comunicar. No sé si echamos un quitapesares para irnos. Ah, épale, me gusta. Un, dos, tres. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que se hayan sentido identificados. Igual esto es como un abrebocas de lo que se viene en los diferentes capítulos. El tráiler. El tráiler. Es como un abrebocas para que vayan conociendo, sobre todo para que nos cuenten en los comentarios sus propias experiencias, qué podrían aportar inclusive Si quieren que, digamos, tienen alguna experiencia y quieren que la la leamos o algo, anónimos si quieren. Esto también es un espacio, como les decíamos, para darles voz y que nos cuenten ustedes también cómo se sienten con sus expresiones igual artísticas. digamos que vamos a dejar una cajita. Una cajita de preguntas también. Igual estén pendientes del Instagram. Recuerde que en todas las plataformas aparecemos como El Rincón Llanero o. todo pegado. Entonces, y nuestro logo es verdecito, igual ya. Muy llamativo. Sí, creo que la mayoría ya lo conoce, pero sin embargo se los vamos a poner al final. Okay. Nos vemos en un próximo capítulo de El Rincón Llanero.